Ley de Víctimas abre debate sobre reconocimiento del conflicto armado. El Estado pagó 800 millones de pesos por inyecciones que costaban 5 billones. El Senado pone dedo en la llaga al desangre de la salud. El país sigue en jaque por el invierno. A Garavito, el asesino de niños, se le acerca su libertad. Llega la hora de los peajes urbanos. Paloma del vicepresidente del Senado y ley fantasma. Espere detalles en Agenda Política. Este es el Noticiero del Senado. Bienvenidos al Noticiero del Senado. Les traemos las leyes y la información política del momento. La inclusión de la expresión conflicto armado en el proyecto de ley de víctimas originó una fuerte polémica porque algunas personas creen que le otorga estatus de beligerancia a la guerrilla. Por eso tenemos en directo a uno de los ponentes de la iniciativa, al senador Hernán Andrade, a quien le trasladamos la pregunta sobre las consecuencias de aceptar el concepto de conflicto armado en la ley. Esa frase y ese concepto se utiliza únicamente para circunscribir que los que van a tener derecho al ámbito de aplicación de la ley son los afectados en el conflicto interno, llámese guerrilla, llámese paramilitarismo. Pero realmente, ¿quiénes son las víctimas que van a ser reconocidas en la ley? ¿Las del narcotráfico y la delincuencia común? ¿O solo la de los grupos armados al margen de la ley como guerrilla y paramilitares? Ninguna diferente a que solamente podamos reparar a aquellos afectados con un daño grande, un daño demostrable en el curso del 85 hacia acá, los afectados por guerrilla y por paramilitarismo. Ese es el único efecto, ninguno otro. Se ha hablado de estatus de beligerancia, se ha hablado de legitimidad de guerrilla. Ese no es el alcance. El único alcance que tiene circunscribir es que no se nos cuele todo lo que es delincuencia común, todo lo que es narcotráfico, todo lo que es BACRIM para estos efectos. Muchas gracias al senador Andrade y como coordinador de ponentes. También consultamos al senador Juan Fernando Cristo sobre los efectos de la expresión conflicto armado. Con esta precisión se le da alcance a la ley y se determina con toda contundencia que aquí no podrán venir las víctimas de atracadores de la calle, de robos de bancos, a pedir que sean objeto de la ley. Para ellos está su procedimiento penal ordinario. Esto es una ley de justicia transicional, una ley de víctimas especial para las víctimas del conflicto armado. Aunque el tema de reconocer legalmente el conflicto armado será discutido ampliamente en la plenaria del Senado, el senador Cristo nos adelantó quiénes son las víctimas en una situación como esta. Las víctimas del conflicto armado, en el caso del narcotráfico y BACRIM, sí son víctimas del conflicto armado, dependiendo obviamente de los delitos de los cuales sean víctimas. En un candente debate de control político, el Senado conoció la dimensión del que puede llegar a ser el mayor fraude al sistema colombiano de salud. Las cifras y los efectos son escandalosos. Los entes de control y las autoridades judiciales quedan con la responsabilidad de encontrar y castigar a los responsables, pero también queda al descubierto la fragilidad del sistema ante la corrupción. Los senadores citantes denunciaron que el país está frente a una de las mayores defraudaciones hechas al gobierno y a los colombianos, esta vez orquestada por el Cartel de la Salud, con participación de la CPS, el Ministerio de Protección y el Fondo de Garantía FOSIGA. Hay una defraudación o unas cifras que pasan de 300.000 millones de pesos a 2,5 billones de pesos, y lo que se dice oficialmente es que aproximadamente el 50% de esos recobros son ilegales. El escándalo se destapó luego de varias investigaciones de la Universidad Nacional y la Federación Médica Colombiana, que denunciaban sobrefacturación en medicamentos en Saludcop, Cruz Blanca y Café Salud por más de 825.000 millones de pesos. Rituximab, por ejemplo, que es un medicamento que se utiliza para cuestiones inmunológicas, está autorizado por una resolución de marzo de este año de que se venda a 5 millones de pesos la ampolla o la unidad y se llega a recobrar hasta 800 millones de pesos. ¿Me puede creer eso? 2006, recobros del FOSIGA, o sea, plata que sacan las EPS del FOSIGA y la echan a sus arcas, 336.000 millones. 2009, 1.79 billones, o sea, 1.8 billones. Eso es el 434% más. 2010, 2,5 billones en recobros.
Otra investigación proviene de la Superintendencia de Industria y Comercio e involucra a 14 EPS y a SEMI su gremio. Se les investiga por supuestos pactos y por negarle al enfermo el servicio de salud al que tiene derecho. No, que las citas van 3 meses, y si es con un especialista son 2 meses, 3 meses. O sea, todo nos va mal porque nos toca siempre dobles, ibuprofen. El grupo Salud Coop, al que pertenece Café Salud y Cruz Blanca, involucrados en el escándalo de sobrefacturación de medicamentos. También aparece en el listado de las 14 EPS que están siendo investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Las 14 EPS agremiadas en ASEMI que son investigadas son Colmédica, Coomeva, Famisanar, Salud Total, SOS, Su Salud, Salud Coop, Cruz Blanca, Café Salud, Sanitas, Compensar, Confenalco Antioquia, Confenalco Valle y Humana Vivir. Ahí simplemente lo que hay es un concierto para delinquir. La Fiscalía investiga a funcionarios del Ministerio de Protección Social y a 5 EPS por otro fraude, en este caso superior a 22.000 millones de pesos. La Procuraduría y la Contraloría nos acompañaron en este esfuerzo y lo que se produjo ayer es el primer resultado, la primera fase de este tema. La ley funciona bien si da ganancia, no si da salud. Si dando ganancia, además da salud, bueno, de pronto, ¿no? Pero lo que no puede faltar es la ganancia. Aseguraron que los recursos que se recogen alcanzan para darle salud de buena calidad a todos los colombianos por igual, pero acabando el sistema de intermediación de la CPS. Y mientras la salud pasa a investigación de las autoridades competentes en el Senado, se alistan nuevas denuncias por presunta corrupción, en esta oportunidad en el sector de los hidrocarburos. El senador Jaime Durán Barrera anunció un debate de control político al director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Mora, por posibles irregularidades de contratación en la entidad. En carta enviada a la Contralora General de la República, Sandra Morelli, el legislador pidió investigar contratos por cerca de 200.000 millones de pesos para adelantar procesos de exploración sísmica y geológica. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, cuando contrata sísmica en proyectos petroleros, lo venía haciendo con FONADE y dichos proyectos se estaban desarrollando en debida forma. De un momento a otro le dio por hacer convenios administrativos con las universidades que no tienen experiencia. El Senado integró una comisión accidental que vigilará la acción de los organismos y autoridades responsables de la entrega de las ayudas a los damnificados por el invierno. El seguimiento a la situación de las regiones ya comenzó. El siguiente es el panorama de los departamentos con mayores problemas. Sin duda alguna, una de las regiones más afectadas por el invierno ha sido la zona andina, especialmente el departamento de Cundinamarca. Municipios como Chía y Cajicá han sido inundados. Chía es un municipio avanzado, un municipio que por estar tan cerca de Bogotá ha avanzado en el tema de urbanismo, pero no, hay mucho descuido. Hay falta de prevención. En materia de carreteras, el departamento más afectado ha sido Norte de Santander, donde la vía Pamplona-Cúcuta se encuentra bloqueada por varios derrumbes. Yo creo que el norte de Santander se quedó en este momento sin la mano de Dios y sin la mano de Santos. Otra de las zonas afectadas por el invierno es el departamento de Antioquia. Municipios como Puerto Berrío, Necoclí, Puerto Nare y Yondó se encuentran bajo las aguas. Acaba de declararse la alerta roja en el oriente antioqueño, son 23 municipios, es donde está todo el tema de los embalses, donde se genera el 35% de la energía del país. En el departamento de Sucre, el número de damnificados por el invierno podría pasar de 50.000, según las cifras que se han dado a conocer en el último censo. Hay no menos de 50 a 60.000 personas damnificadas por el invierno. El Congreso de la República nombró una comisión accidental para que los recursos lleguen a los damnificados. La zona Caribe tendrá sus voceros, la zona andina tendrá sus voceros y la zona pacífica, especialmente en estas 3 zonas, es donde está concentrada la afectación por la ola invernal. El gobierno ha garantizado los recursos para los damnificados que deja la ola invernal en todo el país. Las lluvias se han concentrado en la zona centro del país, que también terminan afectando a la zona Caribe, pero esta afectación no la habíamos vivido el año anterior. Y es que en Boyacá ya hay más de 2.000 personas que lo han perdido todo. Tienen más de 500 kilómetros de vías en mal estado, 37 puentes afectados y un déficit de 280.000 millones de pesos para poder atender la emergencia invernal.
El departamento de Boyacá está sitiado por el invierno y, como siempre, los pobres situados en las zonas vulnerables resultan ser los más afectados. Sobre todo para las familias que son de escasos recursos, personas de estratos 1, 2 y que hoy pues viven con la incertidumbre, no saben para dónde coger, y es el caso de acá de todas estas familias que sus casas se han derrumbado, se han caído. El Moniquirá, el alcalde de la población, dijo que a pesar de los limitados recursos, el municipio ya ha entregado ayudas y advirtió que el río Moniquirá ha despertado. Ha llegado la hora de empezar a convivir con un nuevo amigo, que es el río Moniquirá, que se nos está convirtiendo en el enemigo más peligroso. Lo que hemos realizado parcialmente, ayudas importantes a la solicitud de ayudas a la gobernación de Boyacá, solicitud de ayudas al CLOPAT. La situación de miles de boyacenses es dramática y hoy solo esperan que las ayudas de Colombia Humanitaria lleguen cuanto antes. Quiero pedirle de manera muy especial al señor alcalde de Moniquirá y a todos los alcaldes de municipios que han sido afectados por el fenómeno de la niña que presenten sus proyectos ante Findeter. Si requieren asistencia técnica, se las podemos dar. Las vías del municipio también están en pésimo estado por cuenta del invierno. Este es el panorama que presenta la vía Barbosa. Las autoridades locales hicieron un urgente llamado a Colombia Humanitaria para que las ayudas lleguen cuanto antes. Entre tanto, el presidente del Congreso, Armando Benedetti, denunció que la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, ha dejado de invertir 62.000 millones de pesos en ayudas a los damnificados que habitan sobre las rivieras del Magdalena. El senador fue claro en señalar que no está en contra del gerente de la entidad, sino de su junta directiva, que ha dejado de utilizar los recursos en ayudas. Existe una corporación que se llama Cormagdalena y esa corporación ha dejado de invertir en los últimos 6 meses 62.000 millones de pesos, cuando en la ribera del río que le compete de los municipios de Cormagdalena hay 72.000 damnificados. El proyecto sobre derechos de autor está a punto de iniciar su trámite en el Senado. Las dudas en torno a la iniciativa fueron despejadas por el ministro Germán Vargas Lleras, quien dijo que no se va a censurar, criminalizar o judicializar a quienes compartan contenidos en la Internet, siempre y cuando no utilicen la red con fines lucrativos. Los artistas colombianos son los más felices. Dice que pronto van a tener su propia ley para combatir todo tipo de plagio. Bueno, la piratería me ha afectado mucho. Creo que a todos los artistas de la música nos afecta. Yo estoy muy contento y espero que todo salga muy bien y que el burro gane muchos pesos para tomar chocolate con salchichón, que es sabroso. Estamos totalmente de acuerdo en que se penalice, se castigue y se persiga la gente que se lucra con la piratería. Otros artistas como José Gaviria dicen que el gobierno está en mora de presentar una ley que defendiera sus derechos. Hay mucha gente que se atribuye la facultad de poder hacer cosas sin la debida autorización porque tal vez está acostumbrada a que no pasa nada. Y llegó el momento en que pase algo. En la otra orilla están quienes a diario utilizan la Internet. A ellos poco les gusta el proyecto. Creo que privatizan algún conocimiento que necesiten las personas para formar sus tareas, organizar algún trabajo que necesiten. Se reconoce al autor por una parte muy bien, pero la otra que son miles de usuarios que lo necesitan, entonces pues no me pareció. Primero el ministro, que antes de sacar una ley de esas así, pues tan grave, por decirlo así, o sea, una ley pública debería también de conseguir también o buscar alternativas para que el usuario pueda acceder a todo sin llegar a la piratería. El ministro Germán Vargas dijo que no es verdad que se cree una policía en Internet ni que el proyecto atente contra la intimidad de nadie. Con el destino de recursos sin precedentes para los municipios más pobres y las regiones costeras del país, el Senado aprobó la reforma constitucional para cambiar la distribución de las regalías, recursos que ascenderán en la próxima década a 10 billones de pesos anuales. Quienes defienden el proyecto de regalías aseguran que esta será la oportunidad que tendrá Colombia para combatir la pobreza, al tiempo que le dará equidad presupuestal a todas las regiones del país. A mí, honestamente, me gusta este proyecto, llevará recursos a donde nunca ha llevado, llevará recursos prioritariamente a los más pobres. Aseguran que la corrupción en el manejo de las regalías será cosa del pasado. Si se le recortaron los recursos a las regiones productoras, no es para que ahora la nación los malgaste, sino para que dé ejemplo. En la otra orilla están los senadores de regiones productoras que ven con preocupación cómo los millonarios recursos de sus departamentos tendrán que ser repartidos. Yo no creo que el desarrollo de unos se construya sobre la miseria de otros. Hoy quedamos en el 50% para regalías directas de promedio de los últimos 4 años,
hasta el 2014 y después del 2014 hasta el 2018, hasta el 2020, el 30% de lo que hoy estamos recibiendo. Afirman además que los proyectos de corte social serán los más perjudicados. En el Cesar tenemos ingresos alrededor de 340.000 millones de pesos producto de la regalía. El 60% de esa plata va destinada a coberturas de educación y salud. Y dicen que de eso tan bueno no dan tanto. No veo que vayan a correr ríos de leche y miel como anuncia el gobierno. Próximamente los conductores podrían verse obligados a pagar peajes urbanos. Los alcaldes tendrán la posibilidad de implementar estos cobros para financiar las obras de infraestructura vial en las ciudades. Los alcaldes quedaron facultados para establecer el cobro de tasas o peajes por uso de áreas de alta congestión o vías construidas o mejoradas para evitar congestión urbana. En otras palabras, para instalar peajes en perímetros urbanos. Con razones económicas, el gobierno justifica la medida. Nos va a traer muchísimos recursos para desarrollar infraestructura dentro de las ciudades. Afectaría a todo el país, porque no es que los departamentos están comunicados, muchas familias, muchos transportadores, el sector de la carga, el sector urbano o intermunicipal también se ve afectado y las personas que tienen su vehículo particular. La tarifa se denominará teniendo en cuenta el tipo de vehículo, modelo, tipo de servicio y número de pasajeros. Hay que arreglar la malla vial, el problema de movilidad de las ciudades y ahí sí considerar de pronto en instalar nuevos peajes y algún tipo de arrendamiento o pago de impuesto por el uso de ellos. En 6 años, Invías se espera recaudar cerca de 300.000 millones de pesos, recursos que serán destinados al mantenimiento de la red vial en las ciudades. El precio de los combustibles afecta a los colombianos de todos los estratos, condiciones y lugares de origen. Por eso la comisión creada por el Senado para hacer seguimiento a esta problemática llevó la discusión a las ciudades de Cali y de Pereira. A pesar de la postura del gobierno, la comisión creada por el Senado para hacer seguimiento al costo de los combustibles insiste en la formulación de alternativas para que la gasolina y sus derivados tengan un precio justo. Que ya no se vincule más al precio internacional del petróleo y que con ello pues ya vamos a estabilizar el precio. Lo importante es que se congele por lo menos. Los senadores llamaron la atención a Ecopetrol para que la empresa y el gobierno entiendan que las permanentes alzas afectan tanto a los consumidores como a todos los renglones de la economía del país. Aquí hay transnacionales que explotan el 60% de nuestros recursos petroleros y se llevan enormes utilidades y enormes riquezas para otros países y esa riqueza las pierde Colombia. La comisión reafirma que la gasolina y el diésel no pueden seguir aumentando cada vez que sube el precio internacional del petróleo, cuando Colombia es un país productor, no importador. Pese al rechazo de algunos sectores del Congreso, la implementación del Plan Nacional de Desarrollo traerá alzas en el impuesto predial para los estratos 4, 5 y 6. Aunque el gobierno asegura que no afectará a los estratos 1, 2 y 3 como quedó aprobado, el incremento en el impuesto predial empezará de manera gradual a partir del 2013. Sí va a haber perjuicios, porque cuando un ciudadano, así sea de estrato 1, 2 o 3, tenga una propiedad que valga más de 72 millones, inmediatamente va a tener que pagar más. La medida se implementará de manera gradual y partirá el cobro sobre el 3 por mil. El siguiente año será del 4 por mil hasta llegar al 5 por mil. Para los estratos 1, 2 y 3 no se les incrementarán la base, es decir, quedará en el rango del 1 por mil y el 16 por mil como máximo. Una persona que tenga una casa de 100 millones de pesos hoy en día paga 100.000 pesos de predial. Esa persona pagaría ahora 500.000 pesos por ahí en unos 6 años. A partir de este año, cada alcalde tomará la decisión de acuerdo con sus consejos municipales de aumentar o no este tributo, que también busca castigar a los predios improductivos. Por ejemplo, tierras de narcotraficantes que hoy son improductivas y que usan las tierras para guardar la plata o para ahorrar la plata o para no pagar impuestos. El senador Liscano hizo un llamado para que en las actuales circunstancias por las que pasa el país tras la ola invernal, los consejos municipales no aumenten este impuesto. La sombra del asesino más peligroso que ha tenido el país vuelve a rondar a los niños colombianos. Ahora despierta la incertidumbre porque el violador y homicida Luis Alfredo Garavito podría salir de la cárcel. Ante el apremio que causa la proximidad de la libertad de Garavito, asesino y violador de 168 niños, la senadora Gilma Jiménez hizo un llamado para que el país conozca la verdad sobre los crímenes, repare a las víctimas y reflexione sobre la acción de la justicia. El caso no está claro, ninguna autoridad, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía, ninguna autoridad competente ha puesto en blanco y negro uno de los casos más escabrosos de violencia contra los niños, no en Colombia, en el mundo.
Según los cálculos de la senadora, Luis Alfredo Garavito está pagando 1 mes y 7 días de prisión por cada niño que violó y secuestró. Cada día que pase, él no está pagando, él está rebajando su pena, porque cada día que pase y él estudie, él está ganando tiempo para su próxima libertad. Desde el 22 de abril de 1999, Garavito purga 40 años de cárcel, que con la redosificación de la pena se redujeron a 24 años de prisión. De estos 24 años ya ha pagado 15, 12 de pena efectiva y 3 rebajados por estudio. Esta es la prueba de esa filosofía de la política criminal en Colombia en lo que termina. Y alguien tiene que darle la cara. Yo quisiera que le dieran la cara a los que hacen posible esa normatividad en Colombia. Así las cosas, el fantasma del asesino en serie vuelve a rondar, porque en Colombia opera la libertad condicional cuando el condenado cumple las 3/5 partes de la sentencia. Bien, y ahora los invitamos a ver el registro de otros hechos políticos. Los invito a ver lo que pasó en la Comisión Primera del Senado. Resulta que cuando se desarrollaba un foro sobre el proyecto de derechos de autor, iniciativa que la prensa había bautizado como Ley Lleras, el ministro Germán Vargas pidió la palabra para solicitarle un favorcito al senador ponente del proyecto. Y aprovecho para pedirles que rebauticen esta iniciativa, porque yo soy Vargas, yo no soy hijo natural, de manera que les pido el favor de que la rebauticen. Después abordamos al senador Roy Barreras, a quien parece no gustarle mucho el nombre que le dio la prensa al proyecto de ley. La ley, desafortunadamente, al bautizarla como Ley Lleras, la convirtieron en un fantasma que asusta, como todos los fantasmas, a los usuarios, y como todos los fantasmas debe desaparecer el susto. Independientemente de cómo bauticen finalmente la ley de derechos de autor, a los artistas lo que les interesa es que salga adelante. O si no, veamos lo que nos dijo el cantante vallenato Peter Manjarrés. Yo creo que a todos los senadores les gusta la música vallenata, tengo muchos amigos acá y espero que ellos, no solamente en las parrandas, que gocen la música en las parrandas, sino también que pongan la ley ahí como siempre lo han hecho, que propongan buenos proyectos de ley para que no haya piratería. Cambiando de tema, a quien parece que le gustó la palomita que le dio el presidente del Senado, Armando Benedetti, de la presidencia del Senado, fue el senador Carlos Ramiro Chavarro, actual vicepresidente de la corporación. Con la paloma de la presidencia, senador. Con la paloma de la presidencia. Con la palomita. Bien, porque sacamos el plan de desarrollo. Hasta pronto. Sigan sintonizados con Agenda Política. Bien, y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Senado. Gracias por su sintonía y hasta pronto.